La semana pasada iniciamos hablando de un tema, es un tema que engloba varios temas sumamente importantes para la iglesia contemporánea. Y sin duda muchos de estos temas son, yo lo llamo vacas sagradas dentro del cristianismo, aunque obviamente entiendo que no debemos tener vacas sagradas. Vaca sagrada hace alusión a ídolos que podemos formar. Y en la iglesia cristiana a veces se nos ha enseñado, y hemos sido todos parte, tal vez en algún momento, de enseñanzas en las cuales ciertas actividades que son buenas, que son positivas para nuestra vida, para nuestro desarrollo cristiano, son llevadas a un nivel extremo espiritual y se desdibuja lo que realmente deberían representar en nuestra vida. La semana pasada dábamos una introducción con lo que es las cosas de Dios y definitivamente nos dábamos cuenta que todo son las cosas de Dios. No hay nada que se escape de su voluntad, no hay nada que se escape de su propósito. Entonces todas las cosas son cosas de Dios. Pero hacemos referencia un poco a las cosas que ocurren dentro de estas cuatro paredes, dentro de lo que ocurre en el templo. Y entonces las cosas que pasan aquí o las que creemos que deberían pasar aquí, les hemos dado ese nivel de superioridad. Aprendimos la semana pasada acerca de las dos ordenanzas que la iglesia tiene, que definitivamente son ordenanzas para la iglesia. Tenemos el bautismo en agua. El Señor mismo mandó a que el inicio del discipulado sea de esa manera. Teniendo una representación de lo que había ocurrido en nuestro corazón, lo hacemos público en un acto simbólico hacia los demás. Y luego tuvimos también ese tiempo maravilloso de la cena del Señor. El hecho de como congregación, como hermanos, poder recordar, porque dice, haced esto en conmemoración mía, recordar lo que el Señor hizo en nuestra vida, encontrando que somos pecadores, que somos totalmente falibles, pero que su obra maravillosa nos acerca al Padre. Esos son los dos mandamientos. Hoy vamos a hablar acerca de dos instituciones que inclusive lo hemos hecho parte de lo que normalmente debería ser la iglesia. El uno es el ayuno y el otro es el llamado al altar. Son dos cosas que se espera que la iglesia lo haga e inclusive hay personas, como lo comentaba la semana pasada, que me han preguntado, ¿ustedes por qué no hacen ayuno? ¿Por qué no tienen un ayuno congregacional? O más aún, ¿por qué ustedes no tienen el ministerio de ayuno? Por otro lado, ¿y por qué no hacen el llamado al altar? Aparte de ser algo bonito, es algo como que me recarga las pilas, me recarga la batería. Y yo creo que debemos estar muy claros y recordar cuál es el propósito por el cual nosotros venimos acá al templo. ¿Cuál es el propósito por el cual como congregación nos reunimos? Y no tiene que ver con nosotros. ¿Hay beneficios para nosotros? Por supuesto que lo hay, pero no somos nosotros la razón de congregarnos. La razón de congregarnos siempre será el Señor. Venir a darle la gloria y la honra a Él. No nos congregamos por ver qué Dios tiene para mí hoy, sino yo me congrego para darle a Dios el pleno reconocimiento de quién es. A nuestra forma muy burda, porque solamente somos seres humanos ineficaces, pequeños, delante de un Dios majestuoso y santo como Él es. Pero tenemos ese privilegio tan maravilloso, ese ministerio de la congregación, de reunirse para juntos alabar al Señor. Entonces es majestuoso, es hermoso. Ahora, cuando hablamos acerca del ayuno, muchos de nosotros llevamos en el cristianismo algunos años y a lo mejor esta no es nuestra experiencia primera en el cristianismo. Si hoy estás por primera vez, primero bienvenido y luego, como cada uno de nosotros, tomemos esta enseñanza, filtrémosla con la Escritura y permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad.
porque hoy vamos a hablar cosas que probablemente para muchos de nosotros sí sea un mover del piso y decir, pero ¿cómo? Si esto es lo que había aprendido. Está bien, es lo que has aprendido, pero cotejemos lo aprendido a la luz de las Escrituras. Cuando hablamos acerca del ayuno, es imposible no ir a Mateo 6, 16 al 18, cuando el mismo Señor Jesucristo nos da una enseñanza breve, pero muy contundente, de lo que debe ser el ayuno. Y Él comienza diciendo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor viene hablando en Mateo 6 acerca de cosas que se espera claramente que la iglesia haga, que la iglesia lo practique comúnmente. Cuando hablo de iglesia estoy hablando de lo que aprendíamos también la semana pasada acerca de este espacio congregacional. No estoy hablando de cada persona como individual, ¿sí? Entonces dice, cuando ayunes no seas austero. Él da esta enseñanza en este contexto. Primero, en el versículo 2 de Mateo 6 está diciendo, cuando des limosna. Y sí, la palabra es limosna. Y hay algunos que podrán pensar, pero nosotros no practicamos la limosna. Pues deberíamos. Y creo que sí la practicamos. Tal vez no usamos esa palabra porque a veces como que no nos suena o no nos cuadra. Pero la verdad la palabra sí utiliza limosna. Y no me estoy refiriendo a la ofrenda, no me estoy refiriendo al diezmo. Me estoy refiriendo a la obra de bien o de alivio que debemos hacer frente a los pobres. Eso la palabra de Dios está diciendo. No es un mandato, no lo está instituyendo el Señor Jesús. Lo que está diciendo, cuando lo hagas. ¿Sí? Entonces, la limosna no es este lugar donde tú deberías entregar. Eso tú lo haces en tu vida personal con la gente que tú puedas definir que lo necesita. Y es algo que la iglesia debería hacerlo. Por eso dice, cuando lo hagas. Luego, más adelante en el versículo 5 dice, cuando ores. Tenemos que recordar que la oración sí no es una sugerencia. Pero en este caso, lo mismo está diciendo, o sea, cuando lo hagas, hazlo de esta manera. O sea, no está instituyendo nada el Señor, lo que está diciendo es, eso es lo que espero. Y en ese mismo sentido, dice, cuando ayunéis. O sea, no estamos hablando de si el ayuno es algo del Antiguo Testamento o es algo del Nuevo Testamento. Es algo que debemos hacerlo, punto. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Ya? Ahora, cuando dice que cuando ayunemos, dice que no seamos como los hipócritas. O sea, porque los hipócritas dice que lo hacen para ser visto por la gente. Entonces dicen, yo estoy ayunando, hermano, me muero de hambre, ya son 3 días que no como nada. Entonces dice, ellos ya han recibido su respuesta. Ellos ya tienen la paga a lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que la gente les diga, wow, hermano, usted sí que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, usted se la pasa ahí orando y ayunando. Porque tengo que aclarar, el ayuno sin oración no es más que una dieta de las muy comunes que hay ahora. ¿Sí? El ayuno sin oración no tiene ninguna validez. El ayuno cristiano, el ayuno bíblico, viene ligado estrechamente a la oración. Entonces, muchas veces cuando se hace algo así congregacionalmente, que ya vamos a ver si el ayuno es algo congregacional, se dice, bueno, hermano, si usted está trabajando, no importa, ahí esté trabajando, trate de no escuchar música por ahí mundana, evite conversaciones que no son edificantes, y ahí esté ayunando y en vez de su hora de lunch, va y ora. Lo digo porque yo en algún momento enseñaba eso, porque tengo que aceptarlo, que en algún momento también creía eso y enseñé eso,
porque definitivamente no sé si fue la pereza, la despreocupación, no me hice responsable de leer las Escrituras. A veces decimos y criticamos a otras personas porque no leen la Biblia. Decimos es que tales denominaciones o religiones no leen la Biblia. Aceptemos lo que también hay muchos cristianos que no leen la Biblia. Inclusive yo, siendo un líder, leía la Biblia, pero tenía mi entendimiento en base a lo que a mí me habían enseñado y no a lo que la Escritura dice y lo que el Espíritu Santo daba claridad de mi entendimiento. Entonces, yo sí había dicho y manifestado de esa manera, pero la verdad es que no. El tiempo de ayuno es un tiempo de separación en el cual nosotros debemos de dejar, sí, de hacer otras actividades y dedicarnos de continuo a la oración. Entonces muchos dicen, ¿y qué del ayuno de Daniel? Hermanos queridos, el ayuno de Daniel no es tanto un ayuno, sino que Daniel viene de la cultura judía, donde ellos tienen los mandatos, e inclusive en su ley, ellos tenían cosas que no debían comer. Y cuando son llevados en cautiverio, el rey pone banquetes delante de ellos, pero es comida que no deben comer. Por tanto, él habla con el que sirve la comida y le dice, nosotros no queremos compartir con la comida de la mesa del rey, más bien déjanos nosotros comemos nuestra comida y después de un tiempo vemos qué comida es más sana. Sabemos que si comemos sano, vamos a estar mejor. Ahora si como, no sé, fritada todo el tiempo, una rica chanfaina, que no está mal, está riquísimo y está buenísimo, pero tenemos que tener también un cierto cuidado porque nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, no es tanto el ayuno de Daniel, es la costumbre del pueblo judío de no comer ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, hablo en ese sentido de que la oración y el ayuno vienen de la mano. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, ¿y ahora qué va a pasar? Porque lo que se espera es que ayunemos, porque estamos mirando que el mismo Señor está diciendo, cuando ayunen, entonces tengo que ayunar, ahora tengo que dedicarme a la oración. Y ahora, y si llaman a un ayuno el día lunes y va a ser ayuno de 7 días, o sea, ¿tendré que renunciar a mi trabajo? Hermanos, ese pensamiento justamente lo tenían los fariseos en el tiempo de Jesús. Y esta narración viene en Lucas 18, el versículo 11 y 12, justamente cuando el Señor está enseñando acerca del fariseo y del publicano. Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano estaba al lado de él. ¿Sí? Imagínense nosotros orando aquí, ¿no? A una esposa no se le ocurriría decir, ay Señor, gracias porque has tocado mi vida, ahora toca la vida del energúmeno que está aquí a mi lado. ¿No es cierto que no oran así las esposas? Tampoco los esposos, ¿no? Pero era el caso de este fariseo, que en cambio sí lo hizo con el publicano que estaba a su lado. Y el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, él, y para quienes hemos leído en este contexto, sabemos que justamente el fariseo no es el ejemplo de lo que deberíamos hacer, ¿no? Y entonces el fariseo está sacando su currículo y en su currículo, entre todo eso, pone ayuno 2 veces a la semana. Esa era la costumbre en el pueblo judío. Los judíos ayunaban 2 veces a la semana. Así que si tú dices, hermano, ¿por qué en esa iglesia no están ayunando? ¿Por qué no tienen el ministerio del ayuno? Bueno, si quieres, lo tenemos 2 veces a la semana, ¿no? Ahí tal vez como que dices, no, creo que una vezita está bien. Bueno, los fariseos lo tenían porque asociaban el ayuno con su santidad. Entonces, ayuno y soy más santo, soy más puro, porque estoy buscando la presencia de Dios. Nada parecido a lo que sucede hoy, ¿verdad? Pero déjame decirte que el ayuno no purifica, no limpia y no salva. Tú jamás puedes ser más santo de lo que Dios ya te hizo a través de su Hijo Jesucristo.
Cuando tú has sido limpiado por la sangre del Cordero, tú eres santificado y perfeccionado, dice la palabra. Tú no puedes ser más santo que eso. No es que, ya el Señor me hizo santo y ahora voy a ser cada día más santo. No, eso podríamos más o menos asociar, porque entonces no quiere decir, bueno, ya me hizo santo, entonces ahí continúo. No, sí hay un camino de santificación. Pero santo y santificación son dos términos totalmente diferentes, hacia la misma cosa, pero diferentes. Entonces, el ayuno no tiene ninguna de esas propiedades, pero los fariseos creían que sí, y entonces lo practicaban. Entonces, él lo saca a relucir y dice, lo hago 2 veces a la semana. Y esto justamente fue lo que los discípulos de Juan el Bautista, viendo que está Jesús con sus discípulos, y ellos, fácilmente te das cuenta, si yo ayuno 2 veces a la semana y veo que Jesús anda por ahí en las comilonas con sus discípulos, entonces ellos dicen, a ver, ¿por qué nosotros sí y ellos no? ¿Sí? Tomando en cuenta que Juan les dijo a sus discípulos, este es acerca del que les había hablado. Entonces dicen, Juan sí ayuna con nosotros y dice que nos lo anuncia a él y lo vemos a él que no ayuna. Entonces dice, y esto está en 3 de los 4 evangelios, está en Marcos, en Lucas y está en Mateo 9, 14 en adelante, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros y los fariseos? Mira que claramente vuelve a nombrar a los fariseos. Entonces, yo no sé si los discípulos de Juan lo hacían 2 veces a la semana, pero ellos mismos se comparan con los fariseos. Entonces, están haciéndolo de continuo, ¿no? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Mira la palabra que usa. Y tus discípulos no ayunan. Pongámosle atención a la respuesta de Jesús porque es contundente. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Aquí claramente el Señor nos está enseñando cuándo se debe ayunar. Porque Él está dando aquí la pauta de cuándo se ayuna. Se ayuna cuando hay luto. ¿El luto qué representa? Cuando hay gran aflicción, cuando hay tristeza, cuando hay agobio en el espíritu. Fíjate. Entonces dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ya ve, hermano, ya pues Jesús nos ha sido quitado, Él ya fue y está sentado ahí a la diestra del Padre. Enseño esto, y aclaro, no como doctrina, sino como una creencia personal. ¿En verdad podemos decir que Jesucristo nos ha sido quitado? ¿Que el esposo no está con nosotros? ¿Qué hacemos con aquel versículo que dice, si 2 están reunidos en mi nombre, 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos? No dijo el Espíritu está en medio de ellos, yo estoy en medio de ellos. Porque tenemos que saber que Jesucristo es Dios mismo. Cuando Él estaba encarnado, estaba, digámoslo, limitado por su encarnación. Pero si Él está glorificado, Él es alfa y omega, Él es principio y fin, Él es omnipresente. Por tanto, Jesús está en medio de nosotros, en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Al menos eso pienso yo, por eso digo, no lo enseño como doctrina, lo enseño como una creencia personal. Y porque la palabra de Dios me lo dice y me lo muestra. Entonces, ¿podríamos hacer referencia a eso? No, yo más bien pienso que hace referencia a cuando en Apocalipsis dice que llegará un tiempo donde será quitado el Espíritu de en medio de nosotros y pasará un tiempo de tribulación. Probablemente eso concuerda un poquito más. Pero no vamos por esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está mostrando de que hay tiempos donde definitivamente se necesita ayunar.
Pero nunca nos muestra que el ayuno es para que Dios haga nuestra voluntad. Porque a veces decimos, bueno, voy a ayunar porque ando con un dolor por aquí y quiero que el Señor me lo quite. Voy a ayunar por mis hijos. Voy a ayunar por mi negocio. Voy a ayunar por quién sabe cuántas cosas. No podemos pensar que el ayuno tuerce la voluntad de Dios. El ayuno tiene que ver con nosotros alineándonos con la voluntad de Él. Por cuestión de tiempo no vamos a ir y a leer esas porciones, pero no sé si ustedes han leído esta porción cuando David entra en un tiempo de ayuno y de aflicción, porque su hijo, el primero que él tiene con esta mujer que se enamora de tal manera, se apasiona el rey David tanto por esta mujer, al punto que primero la lleva a adulterio, y luego mata al esposo de esta mujer para él casarse con ella. O sea, tiene tanta gana de estar con esa mujer que definitivamente podemos pensar que quería tener un hijo con esta mujer. Y efectivamente lo tiene. Y cuando este niño nace, este niño enferma. Y entonces dice que David entró en un tiempo de ayuno y de oración. Dice que rasgó sus vestiduras y estaba de día y de noche al pie de la cama de su hijo, clamando al Señor. Tal vez hacía y oraba como muchos de nosotros oraría si uno de nuestros hijos estuviera en una situación igual. Señor, ten misericordia, mi hijo va a estar a tus pies, cuando él crezca va a predicar de tu palabra. Un sinnúmero de cosas que creo que cualquier padre lo haría, ¿verdad? Además, tomemos y pongámonos en esa situación. Tú podrías comer tranquilamente viendo o estando en un momento de aflicción como el que pasaba David. Tú podrías sentarte a la mesa y comerte un banquete mientras tu hijo está al filo de la muerte. Yo creo que no. El tiempo de angustia, el tiempo de tristeza, el tiempo de prueba, de por sí, de manera natural, te lleva a un tiempo de apartarte de los alimentos. No quiero comer, no quiero saber nada. Yo lo que quiero es, entender la voluntad de Dios, comprender la voluntad de Dios, o por lo menos tener paz en medio de la voluntad de Dios. Y dice que David estuvo ahí de día y de noche. ¿Y qué pasó? Dios respondió. Y su respuesta fue no. Su respuesta no fue, ahí está tu hijo, está sano. No, su respuesta fue no. Y dice que su hijo murió. ¿Y qué fue lo que hizo David? Hizo un gran berrinche. Ay, Señor, tú no me quieres, te has apartado de mí. No, dice que él se levantó, asió su cuerpo, se vistió como un rey, se perfumó y comió. Lo que nos muestra es que todo ese tiempo David estuvo buscando la plena voluntad de Dios, mas no torcer la voluntad de Dios. ¿Sí se das cuenta? Entonces el ayuno tiene como propósito el hecho de llevarnos en esos tiempos de angustia a buscar el consuelo de parte de Dios. Yo sé que esto es nuevo para muchos de nosotros. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Esto lo podemos mirar, por ejemplo, cuando el ayuno que practicaba Israel antes y durante la guerra. Por ejemplo, voy a ir nombrando, si quieres anotarlo y revisar en tu casa, puedes hacerlo. En Jueces 20:26. Por otro lado, tenemos el ayuno durante tiempo de enfermedad, que es lo que les acabo de narrar en 2 de Samuel 12:16. Tenemos que el ayuno estaba vinculado a los tiempos de penitencia, o sea, al tiempo de aflicción, porque eso es lo que hace la penitencia. Y eso pasó en Nehemías 9. Podemos mirar que en los tiempos donde la gente sentía el peligro, sentía aflicción, sentía persecución, como en 2 de Crónicas 23, fue practicado el ayuno. Tenemos también que el ayuno se practicó durante tiempos de revelación.
donde el Señor revelaba algo específicamente para la persona, ¿sí? Entonces, entre todo esto tú puedes decir, bueno, sí había el ayuno congregacional. Hay una sola vez en la Biblia, estamos hablando de Levítico, ¿sí? En el libro de Levítico se nos habla, en Levítico 23, 27, se nos habla acerca del Yom Kippur, o la fiesta de la expiación. Esta fiesta es la única en la cual hay una ordenanza o un llamado al ayuno congregacional. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir Yom Kippur? Yom Kippur se traduce como lo que dije, día de la expiación. Yom quiere decir día, Kippur quiere decir cobertura, reconciliación, perdón, absolución, rescate por medio de un sustituto. Suena maravilloso, ¿no? ¿Por qué no practicamos el Yom Kippur? Porque nuestro Yom Kippur pasó cuando Jesucristo subió a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Por tanto, la fiesta del Yom Kippur no es un evento que se realiza el 10º día del 7º mes, como lo hacían los judíos, sino que para nosotros el Yom Kippur son todos los días de nuestra vida, porque el Señor, nuestro Dios, ha proveído Salvador a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, este ayuno congregacional que se practicaba y que todavía lo practica el pueblo de Israel, ¿sí? Sobre todo los más ortodoxos, incluido los 2 ayunos durante la semana, ¿sí? Pues ya no tienen sentido. El primero porque el semanal, porque ya lo expliqué, y el congregacional, porque ya no hay razón. El día de nuestra expiación ya ocurrió y nosotros hemos sido liberados. Entonces, si queremos, debería ser todos los días. Pero ¿quién puede ayunar todos los días? Siendo muy honesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos todo este tipo de situaciones, nos damos cuenta de que lo que hoy se espera que pase en las iglesias, como por ejemplo el ministerio del ayuno, no tiene mucho sentido. Porque nos hemos dado cuenta de que el ayuno es algo personal. Y es algo que cada uno lo va a hacer en el tiempo cuando es llamado a hacer. Así como David fue llamado a hacer un ayuno por su hijo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como congregación decir, hermanos, vamos a tener un ayuno a final del mes de agosto y listo? Y bueno, yo no quiero ayunar porque yo estoy feliz de la vida, yo no estoy pasando momentos de angustia, ¿por qué voy a ayunar? Y si acá el hermano está pasando tiempo de angustia, pero no se cuadra con lo que nosotros como iglesia le estamos diciendo, vamos a ayunar por esto. Entonces, no tiene sentido. Ahora, yo sé que en el Nuevo Testamento Pablo habla de que, propiamente se habla de que para enviar justamente a los misioneros, tuvieron un tiempo de ayuno. ¿Sí? Y está bien. Pero este tipo de ayunos son tipos de ayuno direccionados por el Señor, que no son cotidianos, no son algo planificado, sino que son dados en momentos muy específicos cuando el Señor ha dado ese llamado. Y cuando ustedes ven que, por ejemplo, hubo este ayuno para enviar, ni siquiera fue un ayuno congregacional, fue un ayuno que hicieron los líderes para tener claridad sobre si enviaban a esos misioneros. ¿Sí? Entonces no fue que toda la congregación hizo un ayuno para enviar. Ahora, quiero clarificar para terminar este tema y poder pasar al siguiente. 1. ¿El ayuno es parte del Nuevo Testamento? Yo creo que no debería haber duda de eso. El Señor lo está diciendo, cuando ayunen. O sea, lo que se espera es que lo hagamos. Lo segundo es que el ayuno viene ligado a la oración. Ayuno sin oración es una dieta. Y no necesariamente de las más sanas. ¿Ok? Luego, es individual, no es congregacional. Es algo que hace
cada cristiano, cada persona. ¿Sí? Si quieres ponerte de acuerdo con tu cónyuge, lo pueden hacer por algo en especial que es dado en este tipo de tiempos. Nunca, ustedes verán, vamos a tener un ayuno para que el Señor haga crecer la iglesia. Vamos a tener un ayuno para que el Señor traiga más provisión para su obra. Vamos a hacer un ayuno para que el Señor convierta los corazones. ¿Y qué pasa cuando dice que si mi pueblo se arrepintiera? Sí, pero te puedes arrepentir sin ayunar. O sea, el arrepentimiento, y ya lo vamos a ver en el llamado en el altar, propiamente lo que es el arrepentimiento y de dónde procede el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, con eso, yo sé que podemos estar luchando en nuestra cabeza, porque créame, no es fácil predicar lo que estoy predicando. No es fácil porque yo también vengo de una escuela donde aprendí todo esto diferente. ¿Ok? Hace un momento me preguntaba y conversando con Dios, no es que terminé la primera reunión y le llamé a Dios y le dije, mira Dios, ¿qué te pareció? ¿Estuvo bien? No soy tan espiritual como para sonar de esa manera. Pero hablando con mis hermanos, porque ellos también creo escuchar a Dios también en la voz de mis hermanos. Me cuesta a veces predicar temas sobre los cuales sé que va a haber conflicto en medio de la congregación. Me cuesta hablar porque yo también soy humano y como pastor también a veces pienso en el cierto éxito, llamémoslo entre comillas, que pues el pastor se espera que tenga en sus predicaciones y que sea, ¡wow!, qué gran predicación. Pero la verdad es que quiero agradar a ustedes, mis hermanos, o quiero agradarle a Dios trayendo lo que es mejor para ustedes, aun cuando no necesariamente sea lo más agradable. Yo sé que puede traer esto conflicto en las enseñanzas que ustedes pueden tener, pero definitivamente yo no puedo callarme para dejarles vivir en una oscuridad, sino que tengo que hablar esto. Y si hay un conflicto, mi invitación no es necesariamente que vengas y hables conmigo, sino que busques la instrucción en la palabra de Dios y que si hay algo que se contrapone con lo que aprendiste, tienes toda la libertad para venir y llamarme a volverme de mi error, porque eso es amar al hermano. Y si obviamente no quiero volver de mi error, si así es, pues entonces puedes ir. Pero definitivamente yo puedo mirar a Cristo predicando acerca de su Padre y de su reino. Y la gente dice, esto va en contra de mis tradiciones. Esto va en contra de lo que me han enseñado y de lo que me han hablado. Y entonces dice que mucha gente se volvió. A pesar de que el Señor en el Sermón del Monte también les dio de comer. ¿Recuerdan? Hizo el milagro, les dio de comer, todo chévere. Se podría decir una de las mejores reuniones de avivamiento que han habido. Pero después de que oyen su mensaje dicen, no, esto va en contra de mis tradiciones. ¿Cómo es que no tengo que ayunar necesariamente 2 veces a la semana? Sino, nunca dijo eso, pero dijo cosas como esta. Ustedes han oído que dice que no adulterarás. Pero yo les digo que si un hombre, ¿sí?, y está dando una enseñanza a los hombres, no solamente porque a los hombres les pasa, sino que en ese tiempo el machismo como hoy, entonces él habló del hombre. Pero yo digo que si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó. Entonces ese tipo de enseñanzas contradice todo lo que ellos habían aprendido. Y dice que mucha gente se volvió. Y no es que Jesús se vuelve y les dice, hermanos, espérense, no se vayan, al menos ustedes no se me vayan, ustedes son mis discípulos, ustedes 3 años trabajando con ustedes, ¿qué me va a tocar levantar otra vez la iglesia? Nunca lo vemos a Jesús en esa posición. Dice, se volvió a ellos y les dijo, ¿ustedes también quieren irse?
Y probablemente sí querían. Pero Pedro le dijo, pero Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Oh, Pedrito, al fin levantaste pelito y estás entendiendo. Eso te lo reveló el Espíritu Santo. Porque claramente el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Tenemos que buscar la verdad en el único que nos puede dar toda la claridad que necesitamos para nuestra vida cristiana, hermanos queridos. En el Espíritu Santo y en su palabra. Ahí es donde tenemos que buscar la enseñanza para nuestra vida. Lo que se espera es obviamente que un pastor predique las Escrituras. Y eso es lo que estoy haciendo. Y a veces les digo, yo también tengo ese conflicto. ¿Y si predico esto y a la gente no le agrada? Pero definitivamente creo como John MacArthur. Bueno, que deja que la gente se ofenda. La gente ha estado ofendiendo mucho tiempo a Jesús. Pero si te ofendo con el Evangelio que te lleva a salvación, a la final no soy yo quien tiene que agradarte. Es tu alma quien tiene que reconciliarse con el Salvador. ¿Ok? Y ahora sí pasamos al llamado al altar. Porque el llamado al altar es bonito. El llamado al altar es, y esto literalmente lo he escuchado, e inclusive yo un tiempo también lo dije, es como conectarte a la corriente. Es como cuando el celular se le va bajando la batería, ¿sí? Y lo conectas ahí a que se vuelva a cargar, vuelve a tener esa potencia. Entonces uno se acostumbra a tener una relación con Dios basada en sus sentimientos. Entonces yo lo que necesito es llegar el domingo, yo no sé de qué me hable ahí la persona, pero cuando dice hermanos, y se escucha algo así, porque yo también hacía un llamado al altar. Hermanos queridos, si esta palabra te ha tocado, si este mensaje ha calado en lo profundo de tu corazón, ven, pasa, entrégale tu vida al Señor. Ven porque el Señor quiere bendecirte. Ven, no esperes más, deja tu asiento, sal de tu asiento y ven corriendo para acá. ¿Qué tan bíblico es eso? No creo que es nada bíblico, pero se escucha bonito y a la final si yo paso y tengo ese momento en el cual, parece que soy yo, teniendo una relación personal, no sé si con Dios, pero al menos con el predicador, me hace sentir bonito. Me hace sentir bien. Y eso recarga mi energía para lunes, martes, miércoles, ya jueves. Estoy así, ojalá ya sea domingo porque ya me desmayo. Si estamos hablando que Jesucristo es nuestra vida, ¿por qué hacemos al Señor de nuestra vida Señor de 1 hora o 2 horas el día domingo? No nos conectamos con Dios en ciertos momentos. El apóstol Pablo, y esto lo enseñábamos, me parece que era en Romanos, Pablo dice que nosotros estamos sumergidos en Él, bautizados en Él. Eso es lo que propiamente quiere decir el bautismo. Estamos tan metidos en Él que estamos impregnados de Él. No necesito conectarme a su energía, a su vida, porque Él es mi vida. Todo el tiempo, cada instante, cada segundo. No son momentos de relación con Dios, es mi relación con Dios. ¿De dónde nace esto supuestamente llamado al altar? Que hoy se utiliza mucho, pues lo toman de Hechos 2, 36 y 38. Yo les decía en la primera reunión que si tú quieres saber dónde inicia la iglesia, ¿sí? Un momento que tú podrías decir, este es el momento donde inicia la iglesia como tal, neotestamentaria, es Hechos 2. Desde la venida del Espíritu Santo hasta todo, la predicación de la palabra y todo eso. ¿Quieres una iglesia bíblica? Hechos 2. ¿Sí? Y de eso hemos estado hablando las últimas semanas.
Entonces, en Hechos 2, 36, 38, después de que Pedro les predica a esta gente que se reúne después del estruendo que hubo, y les predica, y su predicación no es, hermanitos, tú quieres una casa, tú quieres un carro, ¿sí? Tú quieres sanidad, hermano, ven a Jesús, y Jesús te lo puede dar, Él bendice, y todo aquello. No, este Jesús al cual ustedes predicaron, Dios mío, aguanta nomás, Pedrito, ¿sí? Esa es la predicación. Les habla del Evangelio, les habla acerca de la verdad y la realidad de Cristo y de la obra de Dios desde la misma fundación del mundo. No les habla de las necesidades individuales de cada persona. Ese no es el Evangelio. Esas son nuestras necesidades individuales. Y tú con Dios puedes tener tu tiempo para hablar de esas cosas, pero no es lo que se debe predicar desde un altar. En el altar se predica la pura palabra de Dios que glorifica su nombre y lo enaltece a Él como Rey soberano. Entonces, en el 36 dice esto: sepa pues, después de que les dice todo eso, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es como él termina la predicación en ese momento. Dios le ha hecho Señor y Cristo. No le ha hecho como nosotros a veces pensamos, que Él es el genio de la lámpara maravillosa. Un poquito de oración, algo de ayuno, voy a la iglesia el domingo y la pulo a la lámpara y sale el genio y le pido mis 3 deseos. Y si no me los hace, me pongo enojado. No, claramente Pedro dice, a este, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Salvador, Señor y Salvador. Y luego dice, al oír esto, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Esta es la respuesta de la gente: se compungieron de corazón. O sea, su corazón fue contrito. Su corazón dice, wow, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cómo puedo estar separado de tanta gracia? Soy un miserable pecador. Utilizo miserable porque es la palabra que Pablo utiliza en Romanos. Dice, somos miserables. Y ellos se compungen de corazón. ¿Por qué? Porque escucharon la predicación de Pedro. Pero no es Pedro quien compunge su corazón, porque ningún hombre puede cambiar el corazón del otro. Nadie, ninguna estrategia que el hombre pueda hacer, ni las noches de avivamiento, ni las noches de milagro, ni las noches, no sé cuántas noches se puedan necesitar, ninguna estrategia del ser humano puede cambiar el corazón del hombre. Yo puedo ser un orador que sube el tono, baja el tono y grita por acá y llora por acá, pero no puedo convencerte a ti de tu pecado a menos que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Y entonces dice, ellos, no por el Espíritu que estaba en Pedro, sino por el Espíritu que comenzó a tocar el corazón de cada uno de los que escuchaban la verdad del Evangelio. Entonces fueron tocados por el Espíritu Santo y los llevó a compungirse. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate que no es ¿cómo me bendecirán? No es ¿qué me van a dar? Es ¿qué haremos? Mi corazón está compungido. Entiendo que he pecado contra Dios. Eso es lo que le pasa al hijo pródigo cuando se arrepiente y dice, volvió en sí. Eso es lo que es el arrepentimiento. Volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Volveré.
Regresaré a la casa de mi Padre. El arrepentimiento es volver nuestro corazón a Dios, y eso solamente el Espíritu Santo puede concedernos, el arrepentimiento. No es una obra de hombres, porque la salvación entera no nos pertenece a nosotros, es de Dios. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. La predicación va hacia eso. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree que hay misericordia. Arrepiéntete de tu forma de vivir. Arrepiéntete de tu pecado. Porque aquel que dice que no es pecador lo hace mentiroso a Dios. Cuando nos reunimos en el templo es para glorificar su nombre y darnos cuenta que delante de un Dios tan santo, 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 no somos más que miserables. Y entonces, ¿qué haremos? Pues arrepiéntete y bautízate, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo no sé cómo de aquí, de algo tan profundo y tan hermoso que ocurre en la iglesia del primer siglo, podemos sacar una enseñanza de que podemos hacer exactamente lo mismo, jugando con las emociones de la gente, trayéndolos a un altar. Que primero quiero aclararlo también. El altar en ninguna parte de la Biblia es un lugar de bendición. En ninguna parte. ¿Y cuántas veces hemos sido llamados al altar para recibir bendición? El altar es un lugar de sacrificio, no es un lugar de bendición. En el altar se sacrifica el cordero, en el Antiguo Testamento. En la cruz, el Hijo de Dios, por cada uno de nosotros. Este ni siquiera es un altar. El altar del templo ya fue destruido y rasgado. Esta es una tarima para que me vean los demás atrás, para yo poderlos ver mejor. Pero yo no puedo hacer un altar espiritual y decir: vengan hermanos y reciban del Señor, porque si algo tienen que recibir del Señor, ¿por qué el Señor lo limitamos a que vengan acá para que reciban, cuando el Señor puede bendecirnos donde quiera que estamos nosotros? Porque Él es nuestro Padre y Él es dador de toda buena dádiva. Si quieres venir al altar, hay una prédica que yo llamo al altar, que se llama el altar de los Isaac, que el altar es el lugar donde venimos y dejamos para sacrificio algo, no para recibir algo. ¿De dónde nace? Se me va terminando el tiempo y perdonen, hermanos, que me tome 5 minutos más, pero quiero terminar con esto. ¿De dónde nace el llamado al altar? Y otras cosas muy profundas que los cristianos lo hemos arraigado y pensamos que es más bíblico que la misma Biblia. El llamado al altar, la oración del pecador, que son cosas que nosotros pensamos y lo hacemos con la mejor intención del mundo. La mejor. No dudo de ninguno de nosotros. Ayer conversaba con Máximo y con Clarita mientras íbamos a Cisne. Todas las cosas que hoy estamos aprendiendo y que realmente son cambios radicales para muchos de nosotros, ninguno de nosotros creo que lo hizo con la peor intención del mundo. Más bien por el contrario. La hacíamos con la mejor intención. Pero no necesariamente hacer las cosas con la mejor intención es lo correcto a la luz de las Escrituras. Charles Finney, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, es un tremendo predicador del siglo XIX. Él está involucrado en lo que se conoce como el más grande o el segundo más grande avivamiento en la historia de los Estados Unidos, al punto que se lo llama el tiempo de restauración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia había perdido su rumbo y todo eso, y viene el tiempo de la restauración. Así es como le llaman estos hombres.
Yo como protestante había pensado que Lutero fue utilizado por Dios para eso y de ahí nace la iglesia protestante, ¿no? Bueno, o la iglesia protestante retoma el camino bíblico, más o menos, para que se entienda. En otro momento podemos hablar acerca de aquello. Pero Charles Finney está en esto que se llama la Gran Restauración, donde, wow, parece que la gente está creyendo en el Señor y viene a la iglesia y hay ese gran avivamiento, segundo gran avivamiento en los Estados Unidos. Y Charles Finney, no sé la intención de su corazón, porque nadie puede juzgar la intención del corazón. Podemos mirar actitudes de las personas, podemos mirar eso, pero la intención del corazón solamente Dios escudriña nuestros corazones. Entonces yo no puedo decir por qué Charles Finney hace lo que hace, pero esto es lo que hace. Él, con el ánimo de mantener a la iglesia encendida, prendida y que venga más gente a Cristo, lo que hace es dejar más o menos como está aquí. Yo pienso que nadie quiere acercarse porque como estoy sin mascarilla y a veces alzo el tono, a lo mejor dicen, no, mejor no me acerco ahí. Sí. Pero no es que dejamos por esa razón, es porque no quisieron sentarse, pues se la pierden. Pero Charles Finney hace algo parecido y es lo que se llama en las técnicas de Igle crecimiento el banco vacío, ¿sí? En este caso la silleta vacía, en ese tiempo tenían banquitos, ahora silleta. Y entonces lo que pasaba es que cuando Charles Finney estaba predicando, alguna persona que era por ahí, wow, tocada por algo que Charles Finney dijo, entonces venía y se sentaba en esos lugares. Entonces lo que hacía Charles Finney era comenzaba a predicarle más directamente a la persona, ¿no? Y entonces, claro, que te hablen directamente entre tanta gente, uno dice, wow, soy el ungido, el escogido, no sé. Pero la gente se emocionaba, ¿no? Y luego de eso, entonces, Charles Finney bajaba y oraba por esa persona y ahí aparece también la oración del pecador. Si algo de esto, hermano, tiene sentido, ha tocado tu corazón, entonces cierra tus ojos y repite después de mí. Y pasaba. La mejor intención. Pero es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque puede llevar a las personas a un falso convencimiento de que ha sido cambiado y restaurado por una decisión que tomó la persona. Y entonces si en la salvación yo tengo que hacer algo, entonces no es don de Dios, sino que también pues yo le estoy ayudando a Dios, al menos en aceptar. Y eso es un error teológico muy profundo, porque el 100% de la salvación viene del Señor. Mira lo que dice la palabra. En Juan 16, 7, 11 dice, pero yo os digo la verdad. Está diciéndolo el Señor Jesucristo, ¿no? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence a una persona que es un pecador? ¿El pastor? ¿El hermano que te invitó a la iglesia? Esa es obra enteramente del Espíritu Santo de Dios, porque toda la gloria, toda la honra le pertenecen a Él y solamente a Él. Entonces no es, hermanos, es que yo les prediqué y después les hice hacer la oración del pecador y 50 se arrepintieron. ¿Cómo sabes? Porque hicieron una oración. La oración no transforma personas. Y hermanos, quiero aclarar esto. No estoy diciendo que sea una herejía. Estoy diciendo que nos puede llevar al conflicto del error. Y hay mucha gente que dice, sí, yo ya acepté al Señor Jesús. Ya acepté. Porque eso sacan de, hermanos, el Señor está a la puerta y llama, abre la puerta de tu corazón. Yo les preguntaba en la primera reunión, hermanos, piensen lógicamente en esa enseñanza disparatada de que Jesús está así afuera, con frío, ahora en el mes de agosto que viene así los vientos.
Está con frío, a veces la llovizna y está golpeando la puerta. Ábreme, por favor, déjame entrar en tu corazón. Qué frío que me hace acá afuera. Déjame abrir para comer juntitos. ¿Eso dice la Escritura? Sí dice la Escritura, pero hace referencia a otra cosa. ¿Sí? A otra cosa. Más bien lo que la Escritura dice y habla de unas vírgenes, unas jóvenes vírgenes que estaban esperando que llegue su amado. Y entonces dice que la mitad de ellas tenían aceite en sus vasijas, porque ellas estaban preparadas para cuando su Señor venga. La otra mitad estaba así como durmiendo, diciendo, ya cuando venga me voy a ir a ver. ¿Sí? Y dice que cuando oyeron que se acercaba, entonces dice que estas vírgenes salieron a buscar el aceite y cuando volvieron la puerta estaba cerrada. Y golpearon, déjenme entrar. Y dijeron no, porque ha llegado el tiempo de las bodas. Se quedaron afuera. Cuando nosotros pensamos y decimos, inclusive alguna vez utilicé yo también esta frase, es que el Señor es un caballero. Perdóname, pero la palabra de Dios no me enseña que Jesús sea un caballero. Me enseña que Él es soberano, que Él es Señor. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Inclusive a través de su Espíritu, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Tú dirás, pero como que eso contradice mucho de lo que yo he aprendido. Sí, hermano. ¿Qué nos dice Timoteo 2? Y esta es la última porción que voy a leer. Tranquilos, ya acabamos. Timoteo 2, 25, 26. El apóstol Pablo, instruyendo a su pupilo, a su discípulo, a Timoteo, le da estas palabras: que con mansedumbre corrija. Esto hace referencia a cualquiera de nosotros, en especial a los que están predicando, como es mi caso, la palabra de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el que te concede el arrepentimiento? ¿Quién es el que te abre los ojos para que tú puedas entender la verdad? Es la obra 100% entera de aquel que nos amó al punto de entregar a su Hijo Jesucristo. Así que nadie puede decir, entonces, si Él no quiere que me arrepienta. Todos hemos sido llamados al arrepentimiento. Y su Hijo ha sido entregado para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos acerca de este misterio, que yo creo que no, y cuando digo creo, sí estoy seguro, no creo que haya ninguna persona que pueda dar con toda certeza una respuesta a la predestinación de la cual hablan las Escrituras. No creo que nadie tenga esa respuesta. Pero yo no necesito esa respuesta para creer que el Señor me ha amado a tal punto que ha dado a su Hijo. Y esa es su muestra de amor para conmigo, para contigo. Y si hoy estamos aquí y hemos sido convencidos en pecado, en justicia y en juicio, pues estamos llamados al arrepentimiento, al cual Él también nos lo concede, para entender toda la verdad de la palabra y de las Escrituras. Nuevamente yo te animo y te invito, porque esto puede calar tan profundo en nuestras enseñanzas que podemos decir, no, yo no quiero continuar ahí, yo la próxima semana mejor voy y busco otro lado, mejor me quedo en mi casa. Hermano, eres libre. Pero si tú vas a tomar esa decisión, yo te animo a que tú puedas revisar las Escrituras. Y que sean las Escrituras llevándote a la verdad a través del Espíritu Santo que mora en ti como mora en mí. Y si tú decides hacer eso, hermano, hermana, eres libre de hacerlo. Y vamos a orar por ti y te vamos a bendecir. Y es más, invítame para yo también ir contigo. Porque estamos llamados a ser
caer en el error, hacer caer en cuenta del error a nuestro hermano. A eso nos ha llamado la palabra de Dios. Y dice que si lo hacemos, eso cubrirá multitud de pecados. No está diciendo que nos va a salvar, sino que si haces volver a alguien del error, él no seguirá pecando porque ya no está en el error. A eso se refiere la palabra. Y mi intención, hermanos, no es moverte el piso hasta la médula y lo profundo cuando hablamos acerca de las cosas de Dios. Es que podamos caminar en la plena verdad que nos lleva a la libertad y a glorificar al único que es digno de toda alabanza y adoración, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pongámonos de pie, por favor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.